El 21 de abril de 2025, el mundo entero se estremeció con la noticia del fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco. A los 88 años, tras sufrir un ictus con colapso cardiovascular, la plaza de San Pedro se llenó de un silencio pesado, marcando el cierre de un pontificado que había dejado una huella profunda en la Iglesia Católica. Durante sus 12 años de papado, Francisco fue un líder carismático, aclamado por unos, criticado por otros, pero siempre el centro de una polarización ideológica sin precedentes. Pero ahora, el Vaticano se enfrenta a un vacío de poder. La silla de San Pedro está vacía y la mirada del mundo está puesta en los cardenales, quienes dentro de unos días se encerrarán en la Capilla Sixtina para elegir al próximo Papa. La pregunta es, ¿quién será el nuevo líder de la Iglesia Católica? ¿Será alguien que continúe el legado progresista de Francisco? ¿O será un regreso a las viejas tradiciones conservadoras? El escenario está preparado. El cónclave, esa secreta y solemne reunión, está a punto de comenzar. 135 cardenales, menos de 80 años, se enfrentan a una decisión histórica. En sus manos no solo está el futuro de la Iglesia, sino también el rumbo político, social y doctrinal que tomará el catolicismo mundial. Los bandos ya están claros. Por un lado, los progresistas, que luchan por un papa que impulse las reformas de Francisco, promoviendo una Iglesia más inclusiva, más cercana a los pobres y adaptada a los tiempos modernos. Por el otro, los conservadores, que buscan restaurar el orden doctrinal, defender la tradición y poner freno a las reformas que para ellos son demasiado arriesgadas. La batalla por el papado no solo será teológica, sino también política, pues está en juego el control de la Iglesia Católica en un mundo que cambia rápidamente. Este cónclave definirá más que el futuro de una institución milenaria. El impacto de esta elección resonará en el poder global, en las relaciones internacionales, en las políticas sociales y en la vida de millones de católicos. ¿Qué camino tomará la Iglesia? ¿El próximo Papa será de izquierda o de derecha? Esta es la historia que está por escribirse, y tú serás testigo de cómo se desarrolla. El cónclave de 2025 ya está en marcha. La plaza de San Pedro, normalmente llena de turistas y fieles, ahora se encuentra en un silencio tenso, casi palpable. Los 135 cardenales que elegirán al nuevo Papa se han reunido, cada uno con sus alianzas, sus ideales y, por supuesto, con la carga de representar a millones de católicos en todo el mundo. La pregunta crucial, y que sacudirá los cimientos de la Iglesia Católica, sigue siendo la misma. ¿Será un Papa progresista o conservador? La estructura del cónclave está claramente definida. En el interior de la Capilla Sixtina, los cardenales se someterán a escrutinio. Votarán y debatirán en un ambiente cargado de tensiones ideológicas. Por un lado, los progresistas, que representan un sector joven y dinámico de la Iglesia, exigen un Papa que no solo continúe con las reformas de Francisco, sino que las lleve aún más lejos. En este bloque, figuras como Luis Antonio Tagle, el carismático cardenal filipino, son los grandes favoritos. Tagle encarna una Iglesia más inclusiva, que extienda la mano a los divorciados, a las comunidades LGTB+, y a todos aquellos que se han sentido excluidos por la doctrina tradicional. Su enfoque pastoral se aleja de las rígidas normas del pasado y se centra en la compasión, la empatía y la integración de todos los fieles, independientemente de sus antecedentes. En el otro lado del espectro, los conservadores luchan por mantener la doctrina inmutable de la Iglesia. Este grupo está compuesto por cardenales que defienden una visión más tradicional y jerárquica de la Iglesia, como Robert Sara y Peter Erdo. Para ellos el Papa debe ser un líder espiritual que preserve la pureza de la fe
rechace cualquier tipo de modificación doctrinal y proteja las tradiciones que han marcado la Iglesia durante siglos. Estos cardenales temen que las reformas impulsadas por Francisco puedan diluir los principios fundamentales de la Iglesia y se aferran a la idea de un papa que recupere la claridad doctrinal y que reoriente la liturgia hacia sus formas más tradicionales. Entre estos dos bloques se encuentra el Centro Pragmático, un grupo más moderado, pero no menos influente. Este grupo, compuesto por cardenales como Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, es el que tiene el poder de inclinar la balanza. Parolin representa un enfoque más diplomático, que no se inclina demasiado hacia un lado ni hacia el otro, sino que busca reconciliar las facciones divididas de la Iglesia. Sus seguidores creen que la Iglesia necesita un papa capaz de gestionar las crisis internas que atraviesa, manteniendo la unidad, especialmente en tiempos de escándalos financieros y políticos. Así, el conflicto se intensifica a medida que los cardenales avanzan en las votaciones. Cada uno de ellos sabe que su voto no solo determinará el futuro inmediato de la Iglesia, sino que también reflejará la batalla de poder que se libra en el Vaticano. Las conversaciones dentro de la Capilla Sixtina son intensas, llenas de debates sobre la dirección que debe tomar la Iglesia frente a los grandes desafíos del siglo XXI. Los abusos sexuales, la pobreza extrema, la crisis ambiental y, por supuesto, el papel de la mujer y los laicos en la Iglesia. El cónclave de 2025 no solo se definirá por la ideología, sino también por la habilidad de los cardenales para navegar entre las tensiones internas y construir una coalición sólida. La lucha no es solo por el papado, es por el control del futuro de una de las instituciones más poderosas del mundo. Y al final, solo uno saldrá victorioso. Pero la pregunta es, ¿será este un papa que une a la Iglesia o el inicio de una nueva división? El cónclave de 2025 está destinado a ser un punto de inflexión en la historia de la Iglesia Católica. Pues no solo se trata de elegir a un nuevo papa, sino de decidir qué rumbo tomará la institución en los próximos años. Para entender las complejidades de esta elección, debemos adentrarnos en las tres grandes corrientes ideológicas que están moldeando este proceso: progresismo, centrismo pragmático y conservadurismo. Comencemos con el bloque progresista, que busca una transformación radical dentro de la Iglesia. Los cardenales que se agrupan en esta corriente tienen una visión inclusiva y abierta de la fe católica. En el centro de su agenda está la figura de Luis Antonio Tagle, el cardenal filipino, quien es considerado el Francisco de Asia. Tagle encarna la búsqueda de una Iglesia más cercana a las realidades sociales y políticas del mundo contemporáneo. Para él, la compasión, el diálogo interreligioso y la integración de grupos tradicionalmente excluidos, como los divorciados y las comunidades LGTB+, son esenciales para el futuro de la Iglesia. Este grupo de cardenales no solo quiere continuar con las reformas de Francisco, sino expandirlas incluso a través de la modificación de las enseñanzas doctrinales cuando sea necesario. Sin embargo, los progresistas no están exentos de críticas. En su intento por abrir la Iglesia a todos, también han sido acusados de diluir los valores tradicionales que han caracterizado a la institución durante siglos. El principal desafío que enfrentan los progresistas es lograr una transformación estructural sin perder el apoyo de los sectores más tradicionales de la Iglesia, lo que podría desencadenar un cisma interno. Por otro lado, tenemos el Centro Pragmático, compuesto por cardenales como Pietro Parolin, el actual secretario de Estado del Vaticano. Esta corriente representa un enfoque más moderado y conciliador. Los cardenales del Centro Pragmático, como Parolin, ven la necesidad de una reforma, pero también son conscientes
de que la Iglesia Católica necesita estabilidad. En un mundo cada vez más polarizado, el centro busca encontrar un equilibrio entre las reformas progresistas y la preservación de la estructura jerárquica tradicional de la Iglesia. Parolin es visto como un diplomático capaz de reunir las diversas facciones en torno a un programa común que permita a la Iglesia avanzar sin fracturas profundas. Su reto será gestionar las tensiones internas entre la administración curial y las demandas sociales externas. Finalmente está el bloque conservador, que representa a aquellos que se aferran a la ortodoxia doctrinal de la Iglesia. Estos cardenales consideran que la Iglesia no debe ceder ante las presiones externas para cambiar sus enseñanzas y prácticas, sino que debe fortalecer su identidad y fidelidad a las tradiciones. Figuras como Robert Sara y Peter Erdo lideran esta corriente, defendiendo la pureza doctrinal y la defensa de la moral tradicional. Los conservadores ven con desconfianza los intentos de reforma, especialmente cuando se trata de temas como el matrimonio homosexual, la comunión para los divorciados y la reforma litúrgica. En su opinión, la Iglesia debe ser un bastión de resistencia contra los valores mundanos, sin ceder ante las demandas sociales de modernización. En este panorama, la lucha entre estas corrientes es intensa y cargada de implicaciones profundas. El Papa que emerja de este cónclave será no solo el líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos, sino también el encargado de decidir qué versión de la Iglesia prevalecerá en el siglo XXI. Será una Iglesia más inclusiva y moderna, una que mantenga su estructura jerárquica o una que recupere su pureza doctrinal. La respuesta está por verse, y todo apunta a que el cónclave de 2025 será un evento histórico que marcará el rumbo de la Iglesia durante generaciones. El proceso de decisión en el cónclave es, por su naturaleza, un enigma lleno de misterio y simbolismo, que solo unos pocos dentro de los pasillos del Vaticano entienden en su totalidad. Sin embargo, la importancia de este momento va mucho más allá de una simple elección. Se trata de elegir al líder espiritual de más de 1.300 millones de católicos, el hombre que determinará el rumbo de la Iglesia para las próximas décadas. Este proceso no es solo una cuestión de política o religión. Es un juego de poder, influencia y, sobre todo, estrategia. Desde que la puerta de bronce se cierra detrás de los cardenales electores, comienza una de las etapas más delicadas y secretas dentro del Vaticano. 135 cardenales, cada uno con su propia ideología, intereses y aspiraciones, estarán confinados en la Capilla Sixtina, sin teléfonos, sin contacto con el exterior. En este entorno aislado, el proceso se convierte en una intensa batalla diplomática, donde el poder no siempre reside en los más carismáticos, sino en los más astutos y los más capaces de navegar las complejas redes de influencia que se tejen dentro del Vaticano. Uno de los aspectos más interesantes del cónclave es el voto secreto. Aunque la elección es secreta, las alianzas previas son absolutamente cruciales. Los cardenales no votan de forma aislada, sino que a menudo lo hacen en bloques, alineándose con aquellos que comparten una visión similar para el futuro de la Iglesia. El cónclave es, por tanto, un juego de poder, en el que los cardenales forman coaliciones para asegurarse de que su candidato sea elegido. Los bloques ideológicos, como los progresistas, los moderados y los conservadores, juegan un papel clave en este proceso. Sin embargo, no es solo una cuestión de votos, sino también de estrategias personales y contactos previos. Lo que realmente ocurre dentro de la Capilla Sixtina es el resultado de años de negociaciones silenciosas, acuerdos secretos y, a veces, compromisos sorprendentes. Muchos cardenales se alinearán no solo con sus ideales, sino con los intereses más amplios de la Iglesia, considerando la capacidad de un candidato para unificar o dividir la comunidad católica global.
La negociación y el compromiso son esenciales, y aquellos que logran conectar con las diversas facciones del cónclave son los que, finalmente, tienen más posibilidades de ganar. Sin embargo, en este juego de poder, la figura del mediador es esencial. Un cardenal con la capacidad de moderar y equilibrar las tensiones internas, como Pietro Parolin, tiene una ventaja significativa. En lugar de enfocarse exclusivamente en una línea ideológica, un candidato que pueda navegar entre las diferentes facciones y ofrecer un equilibrio, tiene el potencial de captar los votos clave para alcanzar la mayoría necesaria. Este es quizás uno de los elementos más subestimados en el proceso: la capacidad de reconciliar. Las votaciones dentro del cónclave son repetidas y la situación cambia constantemente, ya que los votos de los cardenales fluctúan según las alianzas que se forman, los acuerdos que se alcanzan y las presiones que surgen a lo largo de los días. El momento decisivo llega cuando un candidato obtiene 2/3 de los votos, lo que le otorga el liderazgo del Vaticano. Este proceso se repite hasta que se alcanza ese número mágico, lo que marca el final de un largo periodo de incertidumbre. En conclusión, el proceso de elección del Papa no es solo una cuestión de fe, sino también de estrategia, influencia y poder. Es un juego en el que las ideologías se encuentran con la diplomacia y en el que el próximo Papa será elegido no solo por su capacidad espiritual, sino también por su habilidad para navegar las aguas turbulentas de la política eclesiástica. Y al final, lo que está en juego es mucho más que un puesto de liderazgo. Es el futuro de la Iglesia Católica. El cónclave de 2025 no es solo una elección. Es un campo de batalla lleno de intriga, alianzas y tensiones que podrían marcar un antes y un después en la historia de la Iglesia. La lucha por el liderazgo del Vaticano es más que nunca una guerra silenciosa entre visiones opuestas sobre el futuro de la Iglesia Católica. El mundo observa con atención, mientras dentro de las paredes de la Capilla Sixtina, los cardenales se enfrentan a un desafío mucho mayor que elegir a su nuevo líder, decidir el rumbo que tomará la Iglesia en las próximas décadas. Las corrientes ideológicas que se encuentran dentro del cónclave son como fuerzas opuestas que se oponen con gran intensidad. Por un lado están los progresistas, que abogan por un cambio radical, por la modernización de la Iglesia, para que ésta se conecte con los problemas sociales del siglo XXI, como la inclusión de los divorciados, la aceptación de los homosexuales y un enfoque más abierto hacia los laicos. Por otro lado, están los conservadores, que temen que esos cambios diluyan la doctrina tradicional. Prefieren preservar el dogma y la liturgia tal como siempre ha sido, manteniendo la unidad de la Iglesia bajo principios inquebrantables. La batalla es feroz y, a medida que los días pasan y las votaciones se repiten, los cardenales se enfrentan a una tensión creciente. La clave de este conflicto no solo está en los temas doctrinales, sino también en la influencia que cada facción tiene sobre los demás. Los progresistas, aunque numéricamente más pequeños, poseen una fuerza carismática que podría atraer a aquellos más indecisos, pero carecen de la unidad interna que tienen los conservadores. Los conservadores, por su parte, aunque más unidos en su visión doctrinal, temen que el futuro de la Iglesia se vea amenazado por la falta de adaptabilidad a los desafíos del mundo moderno. La división no solo es teológica, sino también estratégica. Mientras unos quieren un papa que afronte los desafíos de la geopolítica global, con diplomacia y tacto, otros piden uno que tenga la firmeza de un líder que no tema confrontar a gobiernos y proteger la ortodoxia de la Iglesia. La crisis de abuso sexual, la corrupción interna y la necesidad de restaurar la imagen de la Iglesia añaden combustible al fuego, convirtiendo cada voto en una batalla que no se libra solo en el corazón de los cardenales, sino también en el escenario internacional,
El suspense es insoportable. Cada vez que un cardenal se prepara para emitir su voto, todos se preguntan: ¿quién será el elegido? ¿Cómo afectará su elección a los destinos de millones de católicos en todo el mundo? En las horas previas a cada votación se generan rumores, se forjan alianzas secretas y se hacen promesas de todo tipo. Los cardenales no solo están eligiendo a su líder espiritual, sino que están decidiendo, en un sentido más profundo, qué tipo de iglesia desean para las generaciones venideras. Los pasillos del Vaticano están llenos de tensiones que podrían estallar en cualquier momento. El conflicto no es solo teológico, es personal, ideológico, político y emocional. ¿Quién tomará la delantera en este juego de poder? ¿Y qué consecuencias tendrá esta elección para el futuro de la Iglesia? Los cardenales saben que este cónclave será recordado como uno de los más importantes en la historia reciente, y todos temen que un simple voto cambie el destino de la humanidad, tal como lo ha hecho tantas veces en el pasado. Cuando finalmente se cierren las puertas de la Capilla Sixtina y la última papeleta sea depositada en la urna, el mundo entero quedará en vilo. En ese instante, el futuro de la Iglesia Católica estará sellado, pero aún permanecerán muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién será el próximo Papa? ¿Un líder progresista que lleve a la Iglesia a la modernidad? ¿O un conservador que mantenga intacta la tradición? La ambigüedad en este proceso es palpable. Nadie sabe con certeza quién logrará los 90 votos necesarios para ser elegido. Los nombres flotan en el aire, como espectros, representando distintas visiones del futuro de la Iglesia. Pero el misterio persiste, porque incluso después de la elección, las consecuencias de ese acto serán impredecibles. Un papa elegido por una coalición de facciones podría ser percibido como un símbolo de unidad, o como un líder débil incapaz de enfrentar los desafíos que se avecinan. La tensión dentro de los pasillos vaticanos no desaparecerá con la fumata blanca. Más bien, podría intensificarse, pues todos saben que la verdadera batalla apenas comienza. Y aquí es donde la incertidumbre cobra su mayor fuerza. ¿Realmente sabremos todo lo que ocurre dentro del Vaticano? Las decisiones tomadas en ese cónclave, aunque se filtren algunos detalles, serán solo una pequeña fracción de los complejos acuerdos y maniobras internas que se llevan a cabo en las sombras. Este cónclave será solo el principio de una nueva era para la Iglesia. Pero, ¿qué dirección tomará esa era? ¿Será capaz el nuevo Papa de sanar las heridas internas que dividen a la Iglesia? ¿O el peso de las expectativas lo llevará a la fractura? El misterio está en el aire. Las horas de oración, las discusiones en privado y las decisiones secretas dentro de las paredes del Vaticano dejarán cicatrices invisibles que solo el tiempo podrá revelar. Al final, ¿quién se sentará en la silla de San Pedro? Y más importante aún, ¿quién tendrá la fuerza y la sabiduría para enfrentar los desafíos de un mundo que cambia rápidamente, donde la Iglesia se enfrenta a presiones internas y externas sin precedentes? La Iglesia está a punto de vivir una nueva etapa, pero hasta que no se levante el humo blanco, el destino de millones de almas continuará siendo un enigma. ¿Te atreves a descubrir qué sucede detrás de las puertas cerradas del Vaticano? Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir esta historia de cerca. Los secretos del Vaticano te esperan.